Durante este corto espacio de tiempo os voy a intentar contar lo que he llamado el maleficio de los rankings para las universidades españolas. Durante estos minutos hablaremos de la preocupación que existe actualmente por los rankings universitarios en el mundo, por lo que se llama el mercado global de la educación superior, con una corta historia de los rankings globales y la situación que hemos tenido las universidades españolas y las universidades de la Comunidad de Madrid en esta trayectoria de una década. En primer lugar, ¿a quién preocupan los rankings? Los rankings nos deben preocupar a toda la comunidad universitaria, nos deben preocupar a los profesores, a los estudiantes universitarios y a los no universitarios. En esta sociedad digital lo que queremos es, a golpe de clic, saber la información de dónde está posicionada nuestra universidad. Sin embargo, los que más preocupados están por los rankings son los gobernantes, los líderes universitarios y también los medios de comunicación. Son los que prestan cada vez más atención a los rankings, los divinizan o los maldicen según sus intereses. ¿Se puede hablar de un mercado global de la educación superior? Sí, actualmente las grandes universidades, las más prestigiosas, las que hacen una investigación de calidad, están compitiendo fuertemente en el mercado global de la educación superior. Se debe a dos características: por un lado a la globalización y por otro a lo que hemos llamado los economistas la mercantilización de la educación superior, el introducir criterios de mercado. En la práctica, las universidades más importantes, las líderes, las que ocupan las posiciones en los rankings, lo que llamamos las World Class Universities, están compitiendo. Son estas universidades principalmente anglosajonas, estadounidenses y de Reino Unido, pero también empiezan a aparecer en este contexto universidades asiáticas e incluso universidades europeas. Aquí, en este gráfico, en esta campana, lo que veis sería el mercado global de las instituciones de educación superior. Ahí estarían reflejadas las 17.000 instituciones de educación superior que tenemos actualmente en el mundo. Y en el apartado más pequeñito, en el apartado verde, estarían los top 500. Esto se analizó en unos informes que hace la Asociación Europea de Universidades. En ellos no solo estamos analizando las posiciones de las universidades en concreto de cada universidad, sino que también se analizan de forma conjunta las posiciones de los sistemas universitarios de los países, lo que se ha empezado a denominar World Class Systems. En España no es una excepción. Hubo una iniciativa importante que fue la concesión de las etiquetas de Campus de Excelencia Internacional. Nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, junto con el CSIC, obtuvo esta etiqueta. Y la intención del Ministerio de Educación, que fue el que fomentó estos Campus de Excelencia Internacional, fue colocar a nuestras universidades en mejores posiciones en términos, sobre todo o principalmente, de investigación. Sin embargo, y aquí está a lo que yo he llamado el maleficio de los rankings, ninguna de las universidades españolas, ni públicas ni privadas, hemos conseguido meter cabeza entre las 150 primeras posiciones en el ranking mundial, y mucho menos consolidar esta situación. No obstante, no quiero dar una visión negativa de la situación de las universidades españolas, sino todo lo contrario, positiva, porque estos rankings tienen muy corta historia. Pensemos que el ranking de Shanghái, porque nació en 2004 en la Universidad Shanghái Jiaotong, en China, reflejaba en aquel momento la posición de 9 universidades españolas en el Academic Ranking World Universities. Actualmente, en 2014, ya son 19 las universidades españolas que han logrado posicionarse no solo en el ranking de Shanghái, sino el del Times Higher Education y también en el de QS. Por tanto, hay que dar un mensaje de esperanza. Los profesores y los estudiantes, sobre todo, tenemos que pensar que las universidades españolas han mejorado mucho en sus posiciones en los rankings, que tenemos que seguir trabajando y, sobre todo, vosotros que sois los estudiantes, tenéis que pensar que estamos en
una situación, entre comillas, buena. La probabilidad de estudiar en alguna de esas 19 universidades que están metidas en el top 500 para un estudiante español es del 25%, mientras que si, por ejemplo, nos colocáramos en uno de los países que está mejor representado en los rankings, en Estados Unidos, la probabilidad que tiene un estudiante de ir a esas universidades en el top 500 es tan solo del 5%. En el caso de la Comunidad de Madrid, si los rankings miden excelencia, nuestra universidad se encuentra en el entorno de las 250 mejores universidades del mundo. Y esto es un privilegio para los estudiantes de la UAM, para los estudiantes de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, si pensamos, como os he dicho antes, que en el mundo existen del orden de 17.000 instituciones de educación superior.